Este podcast surge de la necesidad de ponernos un freno y pensar. Preguntarnos sobre lo que nos rodea es una tarea casi imposible en la era de la hiperinformación. Lo que nos acomete aquí no es otra cosa que el natural impulso por el entendimiento humano plasmado en la sociedad de este tiempo. Mi nombre es Manuel Carrasco. Yo soy Agustín Primo. Y yo, Lautaro Sánchez. Y esto es Fuera de Contexto, un podcast de Publius Group. Buenos días para todos. Hoy estamos en un nuevo episodio de Fuera de Contexto, esta vez con Agustín Primo, que vuelve después de muchos episodios, y con un nuevo invitado, Rafael Hoffman, que estamos, un amigo que está siempre con el equipo de Publius y que ahora se suma también al podcast. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad que está bueno estar acá. Estuve participando ya con el team, escribiendo algunas notas en el blog. La verdad que es un muy lindo grupo y bueno, creo que hay mucho potencial porque queremos llevar las ideas de la juventud al internet, al blog, para que la gente lo pueda ver, lo pueda leer. Excelente. Bueno, el tema de hoy que vamos a tratar es sobre el libre albedrío. Es un tema que estuvimos pensando y nos pareció importante tratarlo porque muchas corrientes filosóficas lo han visto y estaría bueno que hagamos un repaso histórico de cómo son esas concepciones para después encontrarnos en la actualidad y proponer algunas visiones de cómo nosotros observamos si existe realmente un libre albedrío o si no. Yo, para empezar, me gustaría empezarles preguntando para ustedes, cuando hablamos de libre albedrío, ¿qué entendemos por esa libertad? ¿Qué sería esa libertad? No sé, Felipe, si podrías introducirnos en el tema. Yo voy a dar una corta definición. Para mí el libre albedrío es justamente poder decidir y que no estemos determinados o que no se pueda predecir a través de una serie de cálculos o de situaciones lo que nosotros vamos a hacer o no. Es decir, que nosotros fácticamente podamos decidir entre A o B sin estar condicionados por otra cosa. Y para mí hay otra noción, que hay una noción que se entra en conflicto, que es entre el libre albedrío y la libertad de obrar, por así decirlo. El libre albedrío quizá es como esa noción que uno tiene de hacer lo que a uno le plazca. Esa es más o menos mi parecer, que no está atado a normas ni a reglas impuestas por una sociedad o por un caso determinado, digamos. Es la capacidad que uno tiene de hacer una decisión por sí mismo, digamos, y sin importar que le influya a otro o no. Rafa. Yo creo que, siguiendo un poco también con lo que dijo Felipe, el libre albedrío nace de tener de la libertad, ¿no? La libertad es, lo miro desde el punto de vista de no ser un esclavo, ¿no? Un esclavo es una persona que está incondicionalmente sujeta a otra persona, a otro ente que decide sobre las decisiones que nosotros queremos que las decisiones que queremos tomar, que quizás no las podemos justamente tomar porque estamos condicionados a esa otra persona. Entonces el libre albedrío dentro de una sociedad existe cuando nosotros no dependemos de otra persona superior, entre comillas, a nosotros, que nos puede influir en nuestra decisión. Lo que veo por ahí de todas las definiciones es que hablamos de dos tipos de libertades diferentes. Una idea de libertad universal, o sea, una libertad entendida como una universalidad, un principio rector, una idea un poquito más kantiana, si se quiere, que a su vez tiene Kant la toma de otros filósofos a lo largo de la historia. Y después una libertad, como dice Rafa, que está sujeta a las personas, o sea, una libertad un poquito más puesta o llevada a la práctica. Como decía Rafa, no depender de la voluntad de los otros es uno de los factores importantes que caracteriza esta libertad.
Pero me interesaría comenzar hablando de ese principio rector, de esa libertad entendida como un principio rector, una idea general. Lauti, no sé si nos podrías hablar un poquito sobre eso. Bien, ese principio rector, el filósofo que más lo trata, si se quiere, es San Agustín, ¿sí? En su libro Libre Albedrío, él habla sobre la idea de que existe un principio máximo, supremo, que rige lo que es nuestra alma, nuestra conducta, porque siempre tendemos al bien supremo, que es esta ley eterna, ¿sí? Esta ley eterna no es conocible por el ser humano, porque bueno, obviamente es algo divino, no se puede acceder a través del intelecto humano. Esta ley eterna a la que todo ser vivo tiende, ¿sí? Es lo que él define como el bien supremo, el bien mayor al que uno debe aspirar como ser humano, ¿sí? Entonces, San Agustín habla sobre esta ley eterna y después habla sobre lo que él dice o denomina ley temporal, ¿sí? Que es la ley que rige a los hombres. Él le hace la pregunta, en su libro está redactado como la charla que tiene Platón con Glaucón en la República, o sea, es un diálogo, y su amigo que se llama Evidio Agustín le hace una pregunta a él y le dice, bueno, para vos, ¿sí? El ser humano es algo mudable, algo temporal, y el otro dice, obviamente, somos algo temporal, algo mudable, que perecemos con el paso del tiempo. Bueno, y para vos, lo que es la voluntad humana, ¿sí? Esta idea de el obrar, la voluntad del alma, ¿es algo mudable o es algo eterno? No, es algo que va relacionado con lo eterno. Y hay una discusión, bueno, ¿cuál es la ley temporal que debe regir la vida de los hombres? Bueno, esa es la ley que hacen los gobiernos, los pueblos, para regirse a sí mismos. Esta ley temporal, el tipo continúa con el desarrollo, puede ser justa y puede ser injusta, ¿sí? Lo bueno de la ley temporal es que al ser temporal es cambiable, es modificable, es mutable, ¿sí? No como la ley eterna que es inmutable y permanente. Entonces, la ley temporal debe variar a lo largo del tiempo, a través de siempre esta ley eterna que nos rige. Y él hace todo ese desarrollo para justificar este principio rector, si se quiere, universal, que no podemos conocer, ¿sí? Que es solamente conocible por Dios, ¿sí? ¿Y a qué va con todo esto? Él hace una pregunta y dice, bueno, el ser humano, cuando decide obrar, tiene dos opciones, obra bien u obra mal, ¿sí? ¿Por qué Dios castiga los pecados? Bueno, porque existe esta idea de que el hombre obra mal por su libre decisión. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que la razón, como virtud suprema, se deje dominar por las pasiones o por todos esos vicios que son inferiores por naturaleza. ¿Por qué? Porque un ser inferior nunca puede dominar a un ser superior. No tiene sentido, es algo ilógico. Entonces el ser humano, cuando se deja dominar por estas pasiones que son inferiores, lo hace por libre albedrío, por esta voluntad de decidir obrar mal, dejarse gobernar por la lujuria, por la avaricia, la soberbia, todas esas concupiscencias que afectan el alma humana y que nos sacan de el buen obrar, la buena voluntad, que solamente depende de nuestra voluntad, de decir, yo quiero obrar bien, yo quiero anteponer ante todo la mente, el intelecto, la razón por encima de todas las pasiones, porque si no soy un simple animal más. O sea, ¿por qué el hombre es superior a los animales? Evidentemente existen muchos animales que nos superan en fuerza, en agilidad, en el desarrollo de los sentidos. ¿Por qué el hombre los domina a todos? Y nada más y nada menos que por la inteligencia y por la razón. Entonces, él hace todo ese desarrollo para justificar lo que Manu decía de lo que es el principio rector. Ahora, la cuestión es si hay una dualidad cuerpo-alma o no. Si nosotros tendemos a separar el cuerpo de alma, si existe el alma o no. Porque si no existiera, nuestras conexiones neuronales son físicas. Entonces, si nosotros tuviéramos la posibilidad de conocer la posición de estas conexiones neuronales, la velocidad y hacia dónde se dirigen, las podríamos predecir. Pero esto no implicaría que no estuviéramos determinados por esto, ¿entendés? Entonces, Descartes nos dice, sí, hay una dualidad cuerpo-alma, porque es necesario que exista esta dualidad, que si se nos muere, desaparece nuestro cuerpo, queda el alma, y eso es lo que no se puede reducir a la cuestión neuronal, a la cuestión sensible, que estaría determinada por unas leyes
físicas o en unas leyes del universo. Ahora la cuestión es probar, ¿existe esta dualidad? ¿Hay un cuerpo-alma? Bueno, Descartes, ¿qué es lo que nos decía? No, esta dualidad cuerpo-alma existe y se conecta en la glándula epitelial, en la mitad del cerebro, es decir, hay una necesaria conexión, porque nosotros respondemos a estímulos del mundo físico, el mundo sensible. Entonces, ¿qué implica esto? Como respondemos a estos estímulos, estamos determinados por las leyes de la física. Entonces, ahí viene la neurociencia, que nos dicen, bueno, esta parte del cerebro responde a tales estímulos y elabora ciertos razonamientos. Vemos que hay un aspecto físico necesario, en el cual si nosotros nos hemos inhibido por esta parte del cerebro, no vamos a poder desarrollar razonamientos matemáticos, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones que no se pueden reducir a lo sensible? ¿Qué es lo que no se puede reducir a lo sensible y que nos determina que sí, tenemos esta conciencia? Que la conciencia no sea este cuento que nosotros nos hacemos de lo que estamos recibiendo de estímulos externos. Bueno, algunos dicen, nosotros tenemos libre albedrío porque la conciencia es autorreferencial. O sea, un dedo no se puede ver a sí mismo, un ojo no se puede ver a sí mismo, pero nosotros podemos pensar autorreferencialmente en nosotros. Pero ahí lo que estás tocando es la barrera para conocer entre lo que nosotros llamamos libertad universal, o sea, el principio de lo que es el ideal, digamos, lo que es la idea, el principio rector de la libertad, y otra cosa es atar esa libertad al mundo actual, que tiene que ser conocida por un sujeto que conoce. Entonces, cuando los sujetos conocen, el sujeto que conoce somos nosotros, ergo somos finitos, somos personas que vivimos en un entorno, cargamos cierta historia y tenemos estímulos desde afuera que nos hacen a nosotros tener determinadas características, ¿no? Entonces, ahí es cuando pasamos de lo que es la idea, que en este caso termina siendo por causalidad, como vimos en la historia, Dios, o esa conciencia superior, o ese principio rector kantiano, que nos dice, bueno, esto es lo que está, el obrar bien, el ir por este lado, el principio ético, lo que nosotros tenemos que hacer bien para ser libres o para justificar algún tipo de acciones del mundo. Se patea el tablero completamente cuando nosotros empezamos a poner a la libertad con las personas. No hablar de la libertad y pensar la libertad como un principio ajeno o un principio por fuera y empezar a pensarlo atado a la persona al sujeto, digamos. Y a la sociedad. Y a la sociedad. Porque si nosotros hablamos del principio, uno puede estar filosofando horas sobre qué es la libertad, si existe una libertad plena y demás, o qué sería la libertad absoluta, ¿no? Pero eso quedaría simplemente en un conjunto de ideas y no sería receptable por los sujetos porque no tendría en cuenta todos los límites que nos genera el entorno, ¿no? Entonces, ¿existiría una libertad absoluta para los seres humanos? No existe esa libertad absoluta. ¿Por qué? Porque justamente nosotros somos finitos y tenemos ciertas limitaciones por el hecho de nosotros estar inmiscuidos en este mundo, en este plano existencial y con estas incapacidades, ¿no? Sí, por eso San Agustín, para tratar de solventar ese dilema, ¿sí?, de la finitud del límite humano y tratar de justificar esta libertad absoluta, dice, está bien, nuestro cuerpo es algo mutable, pero el alma es eterna. Entonces, el alma que rige nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra razón, sí es pasible de esta libertad universal absoluta porque no perece con el paso del tiempo, sino que es parte de la eternidad y es parte de lo que termina siendo la creación de Dios, digamos. Está como tenés a Dios y inmediatamente abajo tenés al hombre, al ser humano, al alma. Pero esa aspiración de la trascendencia es como un estudio posterior. O sea, a lo que yo voy es, cuando hablamos de los dos tipos de libertades, lo que hacemos es tratar de diferenciar de qué cosa vamos a hablar. Porque la libertad universal, como vos bien decís, termina
siempre en lo divino, o como decía Felipe, en preguntarnos si existe un alma, preguntarnos qué es la conciencia, porque estamos extrapolando, o sea, estamos sacándonos del medio para hablar de la idea. Entonces, como les propuse al principio, empezar hablando de esto, me parecía importante para que nosotros podamos diferenciar cuando existen estas discusiones sobre si existe la libertad o no, que puede estar planteada en dos aspectos. En este, como decía Rafa, en un aspecto más personal, de decir, bueno, estamos determinando la voluntad de otro, es un principio bastante humano, porque estamos hablando de una libertad dentro de las posibilidades humanas, o estamos hablando de una libertad trascendente, una libertad que va muchísimo más allá de la mera finitud humana. Es que una te justifica la otra, por eso es necesario hablar de esa libertad trascendente, porque si existe es porque tenemos una libertad en lo finito, porque podemos decidir. Justamente por eso se habla de si existe un alma, si hay algo que podamos separar del mundo sensible, porque es necesario como primera premisa eso para poder justificar una libre decisión en nuestro mundo finito. O sea, es imposible separarlo, decir, bueno, estamos hablando de la libertad trascendente, pero ahora hablemos de lo que nos pasa ahora en la sociedad, ¿sí? Cómo nos modifica la voluntad del otro. Muchos dicen, bueno, Borges decía, yo quiero creer que tengo libre albedrío, si no me pondría mal. Claro. Si estuviera todo determinado, no podría pensar. El tema es que son tantas las contingencias, son tantas las cuestiones que por ahí nos determinan, que es el determinismo, que no lo podemos calcular. Hay que diferenciar determinismo de predictibilidad, ¿no? Claro. Nosotros como hombres, como seres que no seríamos Dios, no seríamos este demonio determinista de Laplace, no podemos predecir lo que va a decir, lo que va a hacer el otro, porque no tenemos la capacidad humana de calcular todo. Claro. Entonces tomamos esta idea de libre albedrío para poder vivir. ¿Y Popper qué nos decía? Popper argumentaba por la existencia de un libre albedrío y decía, si yo puedo hablar con vos, puedo discutir con vos, puedo cambiar la idea y no estoy determinado, es porque existe un libre albedrío, porque nosotros discutimos, vos cambias la idea y yo no estoy determinado. Si no, yo estaría determinado, no tendría sentido que discuta con vos sobre ideas, que discuta con vos sobre posiciones y que te pueda hacer cambiar de opinión. Bueno, el determinismo dice, todo eso son cuestiones de... O sea, se podría decir que el libre albedrío es como un método de supervivencia. Sí, para el ser humano. O sea, vos lo planteás del tema de la búsqueda. Claro, desde el punto de vista, pongo el ejemplo que dijiste al principio de que nosotros no podemos calcular todo. Entonces, de esa forma existe el libre albedrío para que nosotros podamos determinar algunas cosas que justamente las usamos para poder vivir. Justamente, si no podemos calcularlas, lo usamos para... Ojo que también el ser humano a lo largo de la historia se ha ido poniendo a sí mismo cadenas para controlar ese libre albedrío o ese libre obrar de la gente. Hay una frase que dice, el ser humano le teme a los mismos dioses que él creó, ¿no? Esto que hablaba Lauti de San Agustín de, bueno, ¿qué tan libre albedrío hay si hay una ley universal creada que nosotros no podemos conocer por los dioses? Entonces, ¿qué libre albedrío hay si ya hay algo por encima nuestro? ¿Tenemos realmente esa capacidad de elegir o no? La verdad, toda decisión, o sea, decidir elegir una cosa es perder otra, ¿no? Cuando se abre esos dos caminos, es decir, entre el obrar bien y el obrar mal, si yo elijo uno no puedo hacer el otro, no se puede ir por los dos caminos a la vez. No hay grises en este juego, por así decirlo. Si bien yo creo que el mundo, a la vez que dice Feli, no está determinado, sí tenemos probabilidades que no podemos conocer. Pero a lo largo de eso, el ser humano a lo largo de esas probabilidades de saber que no puede predecir el futuro, se ha ido poniendo restricciones a ese libre albedrío. A ver, por ejemplo, Hobbes decía, el Estado nace para que los seres humanos puedan controlarse. O sea, los seres humanos se autoimponen el Estado para poder controlar algunas cosas y no vivir en la barbarie. Porque si existiera ese libre albedrío que estamos hablando, de que cada uno podría tomar la decisión, por ejemplo, yo estoy en discusión con vos, yo te mato, no pasa nada, no se haría así. Entonces el ser humano se ha ido poniendo restricciones, quizás desde teológicas, como dioses que te dicen que vos tenés que obrar de un modo ético, no sé, el cristianismo que dice que tenés que amar a tu prójimo, que tenés una tabla de 10 mandamientos, claro, que hay que cumplir para llegar a la libertad absoluta, a la divinidad.
es una autoforma de ponerse cadenas o si quiere de poder vivir en un mundo más justo, por así decirlo, esa justicia. O políticos. O políticos. Vamos a la realidad. O sea, claro, los gobiernos tienen el poder de coacción, tienen el monopolio de la fuerza y de esa forma ponen esos límites al libre albedrío, siempre y cuando protegiendo, entre comillas, la libertad de expresión de las personas sin tener que influir en las decisiones de otras personas. Yo creo que justo haciendo un paréntesis entre lo que dice Agus y lo que comenta Rafa, tenemos que distinguir muy bien a la hora de hablar del libre albedrío, porque para mí no hay mayor ejercicio de la libertad que autoimponerse a sí mismo o autoobligarse, ¿sí? Rousseau diría que el ser humano se obliga a ser libre. Esa forma de autogobierno, de autolimitaciones que uno se impone, es el mayor ejercicio de libertad que puede existir, porque uno decide por sí mismo interponerse barreras que después pueden modificar, puede saltear o las puede mantener en orden para mantener otra escala de valores que estiman mucho más importante a nivel jerárquico. Uno hay que distinguir eso, la autoimposición de límites, que yo podría decir, bueno, yo soy cristiano por, supongamos, libre albedrío, entonces yo me rijo por este código moral, ¿sí? Pero no es porque alguien me lo dijo o porque yo tengo una entidad que me fuerza a través del monopolio del ejercicio de la fuerza, ¿sí? Algún que otro demócrata me diría, bueno, en realidad el Estado cuando te limita, vos te estás limitando, ¿sí? Porque el Estado y sus representantes son elegidos por vos, que es tu voluntad, entonces es tu voluntad la que te está limitando. Bueno, eso ya es un poco más, otra discusión tal vez para otro podcast, ¿no? ¿Necesitamos el libre albedrío para justificar las leyes o no? Lo que pasa con eso, o sea, lo que dice él y lo que estaban hablando ustedes, me da pie para contarles una pequeña anécdota que a mí me gustaba un programa que daba el filósofo argentino Juan Pablo Feynman, y que en uno de sus capítulos, bueno, hablando de Sartre, qué sé yo, cuenta un cuento que decía más o menos así: las personas se tienden a juntar en grupos, esos grupos tienden a tener una coordinación de un núcleo de coincidencia, de valores y demás, que llevan a que acuerden entre ellos una forma de obrar. Ese acuerdo se juramenta al yo decirle, bueno, yo voy a actuar de determinada manera bajo todos estos principios, ¿no? Entonces, supongamos que el grupo le dice a uno, bueno, usted tiene hoy que ir a matar a tal persona, ¿no? Y esa persona, como está dentro de ese grupo y se rige por ese código moral, va y lo hace, ¿no? Entonces sale del lugar, qué sé yo, y dice, la orden me abandonó a las 3 cuadras. ¿Qué quiere decir? Que esa persona se encontró con su libertad cuando abandonó aquella orden. Cuando se encontró solo decidiendo si iba a acatar el juramento, si iba a acatar la orden o no hacerla. ¿A qué voy con esto? No hay que negar que nosotros como humanos siempre tenemos cosas que determinan o nos llevan a hacer ejecutar algunas acciones, ¿no? Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos la libertad de decidir cuáles acatamos y cuáles no. Entonces, como vos bien decís, ¿existe para la ley necesariamente un libre albedrío? Yo puedo poner cualquier ley que siempre puede estar justificada en un obrar, como decía en base a Hobbes, para que no haya una anarquía, para que la gente no se mate entre sí, qué sé yo. Pero al fin y al cabo, lo que genera que exista paz y armonía entre las personas es que cada uno, ejerciendo su libertad, vive dentro de ese conjunto de libertades que es la sociedad, acatando las reglas, porque decide voluntariamente acatarlas, no porque esté coaccionado constantemente, porque si no, no habría nadie que se salga de las reglas si esa coacción fuera infalible. Si las coacciones fueran infalibles, si la religión nunca se hubiera generado las revoluciones protestantes, nunca hubieran existido las revoluciones para salir de ningún tipo de colonialismo. Todos, como también hablábamos, a lo largo de la historia hubo un montón de gente que trató de ponerle cadenas a otros. O sea, los imperios iban surgiendo
pero al mismo tiempo fueron cayendo, porque la gente sigue la constante búsqueda de esa libertad, sigue en el mundo tratando de buscar esa libertad que ya tiene. Entonces Sartre continúa y dice, en realidad la libertad es la condena de nuestra, es la condena del ser humano, porque nos obliga a cada uno de nosotros a tomar las decisiones por nuestra propia voluntad, a pesar de toda coacción. Lo fácil sería, dice él, que nosotros estemos determinados, que nosotros estemos siempre acatando una orden, porque nunca tendríamos una responsabilidad propia, nunca cargaríamos con la conciencia de nuestras acciones, porque si no, siempre sería la voluntad de otros, como decía Rafa, seríamos esclavos siempre de otros, ejecutaríamos la voluntad de otros y nunca ejecutaríamos nuestra voluntad. Nunca ejecutaríamos lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos y lo que nosotros queremos hacer en el mundo. Bueno, el determinismo te dice que todo eso es una ilusión y que en realidad hay varios factores de la naturaleza que terminan incidiendo en nuestras conexiones neuronales y que, bueno, algunos hacen una revolución porque también las leyes forman parte del contexto y la coacción sobre medida forma también parte del contexto y genera una reacción física. Entonces, la cuestión está ver, ¿hay algo que nos separa? ¿Hay algo que no es meramente físico? ¿Sabes cuál es el tema? Volviendo a traer a Descartes, ¿sí? Como decías vos, justamente Descartes se plantea el cogito ergo sum, el pienso, luego existo, pero ¿en qué sentido? ¿Sí? El tipo no podía regirse por sus sentidos, o sea, por su percepción de la realidad, porque es falible. Además de alguno de nosotros seguramente habrá escuchado un audio que una mina dice alquiler y otro escucha y no dice bicicleta, pero es el mismo audio. ¿Qué nos da la pauta esto? De que no nos podemos solamente confiar en lo que percibimos como a través del tacto, de la vista, de la audición. Entonces Descartes, ya previendo todo esto, dice, bueno, de lo único que puedo yo estar seguro es de mi razón, de mi conciencia, de que yo pienso. Y además, también agregando, de las matemáticas. O sea, yo hago 2 más 2, 4, acá y en la China y va a ser el mismo resultado. No va a pasar como el ejemplo del audio, que hay distintas percepciones, pero es un solo audio, no. 2 más 2 es 4, 2 por 2 es 4 en todos lados y en todo momento. ¿Qué nos da la pauta? Como, bueno, esto justifica un poco el determinismo, de decir, bueno, si nosotros tenemos toda la información posible y hacemos todos los cálculos habidos y por haber, podemos calcular la trayectoria de los átomos en todo momento y en todo lugar, y así decir, bueno, entonces no existe un libre albedrío porque todo está predeterminado. Pero ¿qué pasa? Justamente por la magia de la entropía, todo depende de las causas iniciales. Entonces, y esto es lo que se conoce como efecto mariposa, que si no vieron la película de Ashton Kutcher, véanla porque está buenísima. Pero el tema de que uno puede calcular la condición inicial, la causa inicial para hacer ese cálculo, es tan variante y tan extremadamente caótica que entre la tesis y la antítesis del caos y el orden es, para mí, ¿no?, muy difícil calcular un determinismo como para justificarlo. Y el problema fundamental entonces con el tema de la causa inicial es que al ser altamente impredecible, porque cualquier factor puede alterar totalmente la causa inicial y con eso toda la ecuación que hiciste para tratar de ser un poco más determinista se cae. Entonces yo desde mi punto de vista personal me pongo en una posición un poco más pro libre albedrío, o de esta filosofía, si se quiere, que está a favor de esta libertad que tiene el ser humano. Primero, para justificar mi existencia, y segundo, porque la posición determinista me parece más improbable, nada más. Lo que también está bueno ver es que, o sea, el determinismo, para mí, nunca puede ser el objeto del entendimiento, porque negaría completamente cualquier individualidad. Pongámonos a pensar de esta manera, ¿no? Somos 2 gemelos idénticos que han nacido en la misma familia, en la misma ciudad y tuvieron la misma educación. Probablemente a los 4 años los 2 ya tengan personalidades y visiones del mundo completamente distintas. A alguno le interesará más una cosa, otro otra. Capaz que a esos videos que se hacen virales, que los padres les dejan unos caramelos encima de la mesa y les dicen a los nenes, che, no los toquen hasta que yo vuelva, y siempre se muestra, hay algunos que lo comen los 2, otros que no comen ninguno, pero hay algunos casos que son graciosos, que son que uno come y el otro lo deja. Entonces vos te vas dando cuenta que si fuera solo por entorno, cultura y demás, todos deberíamos tomar las mismas decisiones,
Pero no, existe esa libertad en la que nosotros vamos decidiendo, a pesar de nuestro entorno, determinadas cosas, si no seríamos todo iguales. A mí lo que me resulta interesante del determinismo es una parte que es la de poder identificar cómo la cultura, cómo el entorno también nos ha influido a cada uno de nosotros, pero que no es la característica principal dentro de la toma de decisiones y dentro de lo que es nuestra libertad. Yo le quiero hacer una consulta a Rafa, lo veníamos charlando ya en el entretiempo, que nos charles un poco de lo que es el objetivismo, ¿sí? Esa filosofía. Yo la primera vez que lo escucho, ¿no? Yo no tengo ni la más mínima idea de qué es, así que nada. ¿Cómo toma la libertad o el libre albedrío desde esa rama de la filosofía? Claro. Bueno, el objetivismo, para empezar, es una filosofía que fue desarrollada por Ayn Rand. No sé si ya lo sabían más o menos. Bueno, el objetivismo afirma que que la realidad existe, que los hechos son hechos y que las cosas pasan. No es una ilusión del ser humano. Entonces lo que trata de explicar el objetivismo es cómo el ser humano reacciona o cómo interpreta los hechos, cómo interpreta la realidad. Y lo que dice Ayn Rand, el objetivismo en realidad, es que el ser humano, la mejor forma para que el ser humano interprete y conviva con la realidad es mediante el uso de la razón. Ella no niega el hecho de que existan personas que no usen la razón, pero dicen que son personas que no se pueden adaptar a la realidad y que de esa forma, uniéndolo a todo el debate que estamos teniendo ahora, no puede utilizar la razón y de esa forma no puede ser libre, porque ella afirma que la razón implica libertad y viceversa, la libertad implica el uso de la razón. A ver, un hombre que usa la razón es un hombre que puede justamente pensar por sí mismo. A ver, ¿qué es lo que nos diferencia de los animales? Es, el hecho de que nosotros podemos crear conceptos abstractos. Podemos crear conceptos abstractos mediante nuestra mente. Entonces, lo que nos caracteriza como personas, quizás universalmente libres, es justamente el uso de la razón. Entonces, mediante esa premisa, se divide en distintas ramas como lo es la metafísica, la epistemología, la política, la estética, que ya se tratan de formas más particulares y capaz estaría bueno charlarlo en otro episodio. Claro, es muy amplio. Está bueno también observar esa dualidad que existe entre la persona pensante y la razón como necesaria para la existencia de la libertad. Heidegger hablaba sobre los hombres, o sea, los seres auténticos y los seres inauténticos. Los seres inauténticos eran los que vivían en la presión, en la sociedad, y actuaban como la sociedad decía que había que actuar, y vivían, trascendían, postergando el pensamiento de las decisiones difíciles para no ejercer justamente esa libertad pesada. Claro. Como decía Sartre, que la libertad es una carga porque tenés que tomar esas decisiones. El ser inauténtico es aquel que no se hace cargo de las decisiones y vive en el que se dice, en el que se hace, en lo que, está de moda tal película. Por ejemplo, ahora está de moda la película Granizo, todo el mundo ve Granizo. Ahora está de moda los libros de tal autor, todos van y compran el libro de tal autor. Hasta los grupos intelectuales se dejan guiar por el que se dice, por el que se hace, y son esclavos de las voluntades ajenas en ese sentido. Entonces, el ser auténtico, para Heidegger, era aquel que sí era capaz de pensar las cosas por sí mismo, angustiarse por la nada, por las preguntas difíciles y tomar decisiones en función a eso. No vivir y no postergar todo el tiempo el ejercicio de esa libertad que nosotros cargamos. O sea, es como que justamente las personas que no pueden aceptar estas realidades viven con miedo de esa realidad. Entonces, esas personas
uno puede llegar a decir que no son personas libres porque justamente son esclavos de ese miedo a lo que está pasando en la realidad, y a partir de eso toman decisiones que quizás no son buenas para uno mismo. Puede ser un ejemplo muy radical, el suicidio. El suicidio es tenerle un miedo, o sea, yo lo veo desde un miedo hacia la realidad, un miedo que uno no sabe cómo llevar, o que quizás una realidad que uno no puede aceptar y no busca otra solución que, bueno, el suicidio. Entonces esa es una persona que no usa la razón, que no está utilizando la razón porque justamente no está, su mente no se está adaptando a lo que está sucediendo realmente y no sabe cómo reaccionar, y a través de ese miedo que se genera por no saber cómo reaccionar, bueno, yo lo veo desde el punto de vista ese, cuando hablamos de la neurociencia, por ejemplo, y todo lo que hablaba Felipe, también recordaba eso, ¿no? Cuando nosotros tenemos que identificar los estímulos de afuera, cuando tenemos que identificar cómo nosotros, o sea, la causa por la que reaccionamos de alguna forma, estamos haciendo un ejercicio de obtener más libertad. ¿En qué sentido lo planteo esto? Cuando nosotros, ante determinados estímulos, reaccionamos de forma instintiva, solemos tener problemas sociales, porque la reacción siempre va pegada a lo primitivo, a nuestro sistema límbico, nuestras hormonas, y nosotros tratamos de despegarnos de eso siendo personas racionales, pero nunca vamos a conseguir negar completamente nuestros instintos, ¿no? Cuando nosotros tratamos de hacer el ejercicio de decir, che, ¿por qué yo reacciono ante esto de esta forma? Acepto la causa por la que reacciono de esta forma y además trato de mejorarla, puedo a posteriori incluso encontrar en los demás esa empatía para ver por qué esa persona está reaccionando de esa manera. Soy un sujeto más libre, porque me entiendo a mí mismo y entiendo a los demás en su ejercicio de su libertad. Entiendo que el entorno me lleva a mí a hacer algo involuntario, algo que yo no quiero hacer. Estoy siendo en ese momento esclavo en este caso, de mi inconsciente, y yo al tratar de destrabar eso, de mejorarlo, me hago un poquito más libre. Soy una persona que a partir de ese momento tengo la capacidad de ir para adelante, de sobreponerme a eso y no dejarme carcomer por los miedos que, como vos bien hablabas, llevan a decisiones radicales como el suicidio, o incluso yendo a cosas más cotidianas. Nosotros vivimos en un mundo lleno de gente con ansiedad y depresiones, y tiene mucho que ver con eso, con quedarnos en esas reacciones difíciles que no podemos identificar su causa y que tampoco podemos trabajarla porque son desafíos muy grandes, y porque además vivimos en una sociedad que te lleva constantemente a vivir en esa inautenticidad de no preguntarnos por eso, de pasar por alto esas cosas y consumir y vivir en el que se dice, en el que se hace, en el que se lee, y no en interiorizar esos problemas. Ojo que quizá también esa libertad, yo tengo como la noción o la opinión de que la libertad como que cambia con el tiempo. Y eso de vivir en esa... Como los seres humanos somos seres sociales, y como ya hablamos antes, nos movemos en un grupo determinado que nos lleva o a hacer cosas, o nos juntamos con gente que creemos que es parecida a nosotros, más que nada mentalmente o en la forma de ser. Y muchas veces el ser humano va negando esa realidad, y por eso de los seres que son inauténticos, como diría Heidegger. Y quizás negar la realidad es nada más que negar el miedo, ese miedo que decía Sartre, de tomar decisiones propias, que puede ser quizás hasta el miedo de saber que, según el determinismo y todo, la única probabilidad que va a tener cierto en tu vida es la muerte. Lo único que es cierto en esta vida, la única certeza que podemos tener es que algún día vamos a morir, porque somos seres finitos y no hay otra cosa. Entonces, el ser humano, creo que a lo largo de la historia, a lo largo de la vida, uno se va poniendo cada vez menos libertades, o se va adaptando normas que lo llevan a querer evitar ese miedo. Por ejemplo, hay un concepto muy loco en economía, digamos, que es como que se toma un individuo que mientras más pase el tiempo, más impaciente se vuelve. ¿Por qué? Porque el futuro se empieza a valorar de otra forma.
el futuro cada vez se valora más mientras más viejo es uno, ¿no? Claro. Uno va cada vez teniendo decisiones que decís, es muy gracioso porque por ahí vos ves en otras personas de edad avanzada que vos decís, a él no le importa nada, o cosas, pero es porque ya me parece que sale de esa noción de decir que él ya vivió su vida de una forma que ya no le interesa la opinión que la sociedad le impone porque sabe que el tiempo que le queda en esta vida es poco. Quizá es un tema para hablar en otro podcast, el tema de la muerte, algo que revela mucho, pero para mí va por ahí, por ese tema de que las libertades se la autoimpone uno, ¿no? Hay que sentarse y preguntar que si las cadenas que te atrapan no te las inventaste vos mismo. Todas las decisiones que uno toma en esta vida tienen una connotación. Uno no puede elegir dos cosas. Uno elige una y deja de lado otra. Y por eso genera ansiedad, eso de decir yo soy el que elijo y las decisiones valen por mí misma. El hecho de, no sé, elegir una carrera, elegir una pareja, elegir desde la cosa más vana, desde, bueno, ¿qué voy a desayunar mañana? Un café, un té, hasta algo, decisiones que por ahí sí tienen una repercusión en nuestra vida. Lo curioso, y justamente cuando trajiste a colación el tema de las elecciones, es que el ser humano se siente mucho más cómodo cuando las elecciones son limitadas, ¿sí? O sea, yo por ejemplo me quiero comprar una casa, ¿sí? Tengo que elegir entre 10 casas. Bueno, también voy, visito las 10 casas y ya más o menos tengo una noción de que 3 o 4 me gustaron más que el resto. Y puedo decir, ahora, si a mí se me presentan todas las casas del mundo y yo tengo que elegir una, la decisión no la tomo más. No la tomo más porque me es imposible, no imposible, pero me toma tanto tiempo a mí decidir cuál es la mejor cuando hay tantísimas opciones, que me siento mucho más cómodo, tanto a nivel personal como a nivel emocional, decidiendo en base a opciones limitadas. Lo mismo pasa con la carrera. Si a mí me plantean todas las carreras del mundo y yo tengo que elegir qué voy a hacer el resto de mi vida, probablemente tarde muchísimo para elegir una y saber que no me equivoqué, porque capaz que te equivocas también. Entonces eso también va a la paradoja y va relacionado con el libre albedrío. Somos libres, sí, pero nuestras elecciones son limitadas, no son libres. Vos no tenés a tu disposición todo para elegir. Pero bueno, es interesante. Esa, como veníamos hablando antes, esa condena de tener libertad, esa condena de decir, che, yo me tengo que hacer cargo de lo que estoy haciendo. ¿Por qué te da ansiedad? Porque sabes que si te equivocas, fue culpa tuya. Claro. Entonces, si yo sigo la orden, si yo sigo el mandato, cargo con menos voluntad mía. Entonces yo no tengo la culpa si la decisión es buena o mala. Yo lo hice por voluntad. O sea, y a lo largo de la historia lo hemos visto, ¿no? Las mayores atrocidades del mundo a veces se justifican y se justifican a los perpetradores diciendo, sí, bueno, pero yo lo hice porque obedecía una orden, como atenuante. Claro. Porque realmente lo que nosotros percibimos como órdenes o como imposiciones de actuar nos generan mucha menos carga al hacerlo y lo ejecutamos con mayor naturalidad. Si nosotros tendríamos que tomar todas las decisiones solos y en libertad, te genera muchísimo más estrés, muchísimo más ansiedad, porque sabes que si ganas es por vos, la decisión es tuya y te vas a sentir bien con eso, y si perdes, la decisión también fue tuya y también perdiste. Por más que capaz que haya casos fortuitos, haya cosas que uno no puede calcular, porque como bien hablamos nosotros no podemos calcular todo, ¿no? Claro. Pero ponle que yo tuve una decisión y que me va mal, y probablemente me fue mal porque no calculé algún factor externo que no tuve en cuenta, y como hablamos en el podcast de la meritocracia, existe el azar en el mundo, entonces no todo es calculable, no todo es preciso. Y por esa razón yo me equivoqué. A la siguiente decisión que tome voy a cargar con la decisión anterior de mi fracaso. Entonces va a hacer que yo hormonalmente cargue con otros niveles de estrés que la decisión anterior. Y así se va acumulando hasta que nosotros nos damos cuenta, o bueno, a eso es lo interesante de la atención, de la meditación, de las neurociencias, de ir a terapia justamente, es tratar de identificar por qué se me genera tanto estrés, por qué se me genera tanta ansiedad, por qué se me genera tanta depresión y cómo actuar en función de eso, ¿no? Entonces pienso, nosotros
como lo pregunté, lo dije en un principio, libertad existe cuando nosotros no dependemos incondicionalmente de otra cosa. Entonces podríamos llegar a decir que la libertad que uno ejerce para sí mismo puede llegar a tener un límite porque somos esclavos de nuestras propias decisiones. Claro. O sea, yo creo que sí existe eso, que es también algo que habló el Agus, que es decir, nosotros somos... cargamos con nuestra libertad, pero hablando siempre de esa libertad finita del sujeto que conoce, del sujeto que somos los seres humanos, y tenemos este tipo de libertad, que es la libertad que hablamos en la segunda parte del podcast. Ahora, si hablamos de una idea de libertad superior, una idea de libertad trascendente, o pensamos o tratamos de imaginar una libertad absoluta o una libertad infinita, estaríamos hablando de algo que nos excede como humanos y sería otro tipo de libertad. Pero hablando de la libertad humana, yo coincido con esa idea de que nosotros cargamos con esas decisiones, por más que le quieran atribuir al entorno cualquier tipo de cosa, influye, pero no es lo clave en eso. No se puede negar la humanidad. No, o sea, sí, es verdad lo que decís vos. Hay otro factor que para mí es importante tenerlo en cuenta, que va de la mano con el determinismo, tal vez un determinismo biológico, ¿sí? Desde el momento mismo en el que nosotros estamos en el proceso de concepción y nacemos, ya todas nuestras células cargan con el 100% de nuestro código genético, que más o menos, si se quiere, para los deterministas, ya ahí está toda la información de cómo vas a ser, ¿sí? Uno ama a sus padres, ama a sus hermanos, también por una cuestión biológica, en el sentido de que es la mejor estrategia de la supervivencia, y porque las especies que han protegido a sus seres queridos han sido las especies que han proliferado en la carrera evolutiva. Entonces, algún determinista un poco escéptico me podría decir, bueno, vos la decisión que tenés de querer a tu mamá o de querer a tus hermanos o a tu familia o a tus amigos, que en definitiva es tu tribu, no es una decisión voluntaria porque está condicionada por tu código genético, como que estás programado para ser así. Eso es interesante, no sé qué piensan ustedes de ese determinismo biológico que parte del código genético. Yo creo que no es tan así, por el hecho de que ya hablamos antes, que uno tiene la capacidad de optar. Y uno vive en una sociedad que le enseña de determinada manera y le van enseñando muchas cosas. Quizás también vivimos en sociedades distintas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que estamos en Argentina, quizás sería loco pensar hoy en día una sociedad nuestra comparado con quizá una sociedad como por ejemplo Arabia Saudita, que la mujer no tiene opinión, que básicamente es como decirlo, un medio más. Tu madre nada más tiene que estar para cumplir tus cosas, para eso, tus hermanas también son prácticamente esclavos, y acá es distinto. Entonces como no nacemos con esa caracterización de tener las cosas pregrabadas. Ahí estás relacionando un término cultural con un término biológico evolutivo. Porque, a ver, como mencioné, bueno, nos diferencia al de los animales el hecho de que nosotros podemos crear conceptos abstractos, pero me parece que este hecho de lo que mencionó Lauti de amar a una persona, por ejemplo, que nos crió justamente por un hecho de supervivencia nuestra, de instinto, que nos da de comer, que nos da de tomar. Nosotros amamos a esa persona porque, bueno, justamente es la persona que nos brindó todo esto e hizo que nosotros podamos justamente vivir. Y me parece que es más que es una cuestión evolutiva y biológica, de que el ser humano, los animales en general, obran de esa forma. Yo no lo veo tanto desde el punto de vista cultural. Entonces, pero el determinismo biológico, como también habló Felipe y Lautaro del determinismo atómico, las posibilidades de calcular el futuro y demás, basándose en una cuestión más micro, me parece que no es extrapolable todo el tiempo como regla absoluta a lo macro, ¿no? Entonces vos decís, bueno, sí, existe un determinismo biológico que nos llama o nos dice, vamos a amar a aquel que nos provee de cierta seguridad. Ahora, si fuera biológico, tendría que ser solamente a la persona
que es nuestro padre o nuestra madre biológica, porque es la persona que lleva a hacer eso. Sí, para mí sí tienen que ver con algo cultural, porque muchas veces, y a lo largo de la historia ha pasado, y pasa actualmente, que las personas aman muchísimo más a tal vez la persona que ha cumplido ese rol. No la persona que está biológicamente conectada con nosotros, sino la persona que ha ejercido el rol. Entonces, existe, está bien, una cuestión de decir, bueno, si yo por hormona y por instinto, si se quiere, voy a amar a la persona que me contenga, ¿no? Pero también pasa que con el paso del tiempo deja de ser así. O sea, conocemos mucha gente que no se habla con los padres, no tiene nada que ver con los padres, y no es una regla como lo micro, de decir, bueno, si pasa A, o la matemática, 2 más 2 es 4. Los seres humanos tienen esa capacidad, ese caos, si se quiere, que genera las cuotas de libertad que nosotros vamos teniendo. Entonces, ese determinismo biológico para mí se cae cuando lo llevamos a la realidad. Cuando tomamos el caso de laboratorio, es muy claro, es como lo explicó Lauti, es decir, nosotros siempre vamos a estar atrás de la persona que nos brinda tal calidez, nos contiene de tal forma. Ahora, cuando la regla no se cumple, ¿es porque es una excepción o porque en realidad nosotros no estamos guiados por ese tipo de reglas, por ese tipo de métodos de la ciencia natural pura y dura, de decir, bueno, 2 más 2 es 4 o a A se le lleva a B? O sea, es una cuestión ¿Es por una excepción? ¿Es porque no seguimos esas reglas? ¿O es porque son tantos los elementos que hay en juego que en realidad no los podemos calcular y tenemos que pensar que hay un libre albedrío? O sea, yo lo entiendo así, ¿no? Vos decís, nosotros no conocemos todo. Todavía, o sea, si vos decís que hay variables que no podemos calcular, quiere decir que no las conocemos. Claro. Entonces, como no las conocemos y nosotros somos sujetos finitos, vamos a tratar de hablar y de actuar en la libertad de lo conocido, de lo que nosotros conocemos. Cuando hablamos de las variables que no conocemos, pasa a hablar de estadios de libertad universal o de estadios de libertad que son imaginables o queribles en otro ámbito. Entonces vos decís, está buena la pregunta porque deja ver que por ahí nosotros estamos determinados por fuerzas externas que no conocemos. No fuerzas externas, sino que no estamos calculando elementos, ¿entendés? Por ejemplo, la brisa que tuvimos la mañana en la cual nos enamoramos de tal chica, o la serotonina que nos produjo una hamburguesa y después vimos, no sé, ¿entendés? A lo que voy con causas que nosotros no calculamos o no tenemos la posibilidad de calcular porque es tan complejo el universo, por eso a nivel micro la ciencia tiene éxito porque limita estas causas las cuales calculamos. Pero a nivel macro, no es que por ahí no es que se caiga, sino que es imposible tener la capacidad fáctica de calcular todo. Por ahí, si no seguimos por esa regla, nada más que no lo podemos calcular, o hay que ver si es eso, si es una excepción, o si no existen las reglas. ¿Me entendés a lo que voy? Está bueno, y es extensible a todos nuestros oyentes la última duda que nos queda aquí en el debate. Para ir cerrando, me gustaría preguntarles a cada uno qué han pensado, cómo vivieron este podcast y qué conclusión breve pueden hacer. No sé si querés empezar vos, Feli. Me gustó el tema, me gustó todos los puntos de vista. Yo necesito un libre albedrío para vivir, si no estaría completamente destrozado, así que esa es la conclusión que necesito. Si no, estaríamos todos determinados. Qué triste sería la vida. A mí me gustó el podcast, me gustaron los temas que salieron. Tenemos más temas para los siguientes. Y la conclusión me deja es que, bueno, ninguno de nosotros opina igual. Quizá también por ese libre albedrío que tenemos de poder seguir opinando distinto y pensando cosas distintas. Sí, la verdad que a mí me pareció muy, muy fructífero. Tenemos distintos puntos de vista. También coincidimos quizás con mentes, coincidimos con otras mentes quizás sobre el concepto de libertad o libre albedrío, lo cual, bueno, sigue
como alimentando el debate, y para mí es un debate que va a durar toda la vida porque, bueno, las realidades van cambiando y, bueno, siempre está bueno mantenernos al día. Por mi parte, me dejó la mejor sensación que le pueden dejar a un ser humano, que es la incertidumbre, ¿sí? Yo antes tenía un preconcepto, un prejuicio de lo que para mí es el libre albedrío, pero después de esta charla me doy cuenta de que existe todo un iceberg que no conozco sobre este tema en particular. Así que nada, muy contento. Bueno, yo para terminar también, obviamente me encanta charlar estos temas con ustedes, me parece que salió muy bien y les agradezco por estar acá, pero me gustaría dejar la última reflexión y dejarles a los oyentes otra, que es todo lo que, como decía Agustín, todo lo que nosotros pensamos sale de algún lugar, y si quieren podríamos llamar, para no ser tan oscuro y pensar que todo está determinado y somos simples burbujitas en la historia, pensamos que estamos tomando decisiones, que estamos yendo hacia lugares a los cuales nosotros queremos ir y no que nos está llevando la corriente. Me gustaría también proponerles un ejercicio que creo que después de esta charla voy a llevar yo a mi cotidianidad, que es tratar de observar cuándo realmente estoy tomando una decisión de forma libre y cuándo me estoy dejando llevar o por mis instintos o cuándo me estoy dejando llevar porque la sociedad me presiona a actuar de esa manera, y cuándo estoy realmente libre. Y cuando me tope con esos momentos en los cuales me siento un poco influido, tratar de observar esas causas e ir un poco más para adelante. Así que bueno, así concluimos este episodio de Fuera de Contexto y los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio. Nos vemos.